Algunas casas no se construyen, se sellan, como si cada ladrillo fuera una plegaria condenada a no encontrar absolución, y cada viga, un hueso arrancado del pasado para sostener un peso que ningún techo debería soportar. La hacienda Montiel, en las afueras de Veracruz, parecía respirar de esa manera, con un susurro áspero, como si cada invierno se le escapara un pedazo de alma. El camino hasta ella estaba cubierto de grava antigua, hundida por años de pasos que ya no existían. Los portones de hierro, corroídos y manchados por lluvias viejas, se abrían hacia un patio rectangular, donde las piedras tenían marcas, no de uso, sino de permanencia. Allí, el aire olía a madera húmeda, a la resina muerta de un altar olvidado. Había ecos que viajaban sin origen claro, rebotando entre paredes que no mostraban grietas, pero sí cicatrices. Cada diciembre, la familia Montiel celebraba los cumpleaños de sus hijas frente a la fachada. Se colocaba una mesa larga, cubierta con un mantel de lino blanco que nunca se ensuciaba del todo, como si rechazara la comida o la sangre. En las fotografías que aún se conservan, la luz parece llegar de costado, evitando el centro de la imagen, dejando las caras a medias, como si el tiempo se negara a recordarlas completas. Nadie en el pueblo entendía por qué ninguna de las hijas alcanzaba a cumplir los 17. La historia siempre se repetía. Una niña nacía, crecía hasta la adolescencia, y justo antes de la edad marcada, desaparecía sin ruido. Nunca había cuerpo, nunca había entierro, solo el hueco en la mesa y un retrato nuevo colgado en la sala, donde la misma joven aparecía pálida, de pie, entre cortinas cerradas. Dicen que en los días previos a cada desaparición, la casa cambiaba. El sonido del reloj del pasillo se apagaba, los crucifijos amanecían torcidos, y el ático, ese último piso donde las ventanas siempre parecían empañadas, dejaba fi. Y letrar un golpeteo lento, como si algo en su interior contara el paso de las horas. Al caer la noche, la hacienda se convertía en un bloque de sombras que no obedecía a la luna. El viento no tocaba sus paredes, y sin embargo, los postigos se movían con lentitud, como respirando. Algunos juran haber visto siluetas tras los vidrios del segundo piso, mirando hacia afuera con la paciencia de quien no tiene prisa en ser visto. Los Montiel nunca hablaban de lo ocurrido. Su misa dominical era impecable, y sus donaciones a la parroquia, abundantes, pero los bancos donde se sentaban siempre quedaban marcados por algo que el sacristán describía como huellas de cera derretida, demasiado fría para haber sido encendida. Ese silencio, esa pausa que la casa imponía, era lo que volvía imposible dejar de mirarla, como si supiera quién se acercaba, como si contara el tiempo de cada visitante. Pero antes de seguir, dime, ¿alguna vez sentiste que una casa sabía tu nombre antes de que tocaras su puerta? En los archivos parroquiales de San Lorenzo, entre hojas carcomidas por la humedad y manchas oscuras que parecían más quemaduras que simple moho, descansaban las partidas de nacimiento de las hijas Montiel, escritas con una caligrafía demasiado perfecta para ser humana, como si el sacerdote que las firmó hubiera temblado por dentro pero no en la mano, y sin embargo, entre las líneas rectas y las letras adornadas, había algo que siempre desentonaba. La fecha de defunción, marcada con tinta más densa, más fresca, como si se hubiera escrito mucho después de enterrada la hoja en esos legajos, y en cada registro, el mismo número se repetía, una edad que no cambiaba, como si la muerte tuviera un contrato con el calendario, y el calendario no supiera mentir. Los habitantes del pueblo, aunque lo negaran ante cualquier pregunta directa, conocían el patrón, lo habían contado en silencio, lo habían medido con la exactitud de quien teme equivocarse, porque un error podría atraer aquello que quiere evitar. Decían que el año en que la mayor de las hijas se acercaba a su 17º cumpleaños, la casa parecía empezar a tragar la luz, que los ventanales coloniales que daban al patio dejaban de reflejar el sol del mediodía, y que incluso las golondrinas evitaban el alero, formando un círculo amplio en su vuelo, como si temieran rozar con sus alas algún filo invisible, y en esos días, nadie en el pueblo se atrevía a tocar la campana de la capilla, porque su eco, cuando lo hacía el viento, llegaba distorsionado, como si viniera de un lugar mucho más hondo que el aire. La última niña en ser vista viva fue Isabela, la menor, cuyos cabellos negros parecían beberse la luz y cuyos pasos eran tan suaves que los perros no los escuchaban.
Fue ella quien, según un testimonio nunca firmado, comenzó a colocar flores marchitas en los escalones del ático, siempre en números impares, siempre antes de anochecer, y nadie supo de dónde las traía, pues el jardín estaba seco y los campos de alrededor no habían florecido en meses, y sin embargo, las flores aparecían con el rocío intacto, como si hubieran sido arrancadas de un lugar que no compartía el mismo tiempo que el resto del mundo. Algunos hombres del pueblo intentaron acercarse a la casa en esas jornadas previas, llevando rosarios bendecidos y sal en los bolsillos, pero cada vez que lo hacían, las nubes descendían tan bajo que parecía que el techo de la hacienda se unía con el cielo, borrando la distancia entre lo terrenal y lo imposible, y al regresar, juraban que sus relojes habían marcado la misma hora durante todo el trayecto, como si el camino hubiera sido un pasillo detenido, un corredor hecho de minutos rotos. Era un secreto que todos fingían no conocer, pero que todos temían quebrar, porque la casa, paciente, parecía escuchar cada palabra, y bastaba con pronunciar un nombre equivocado para que la ventana del ático se empañara, como un aliento esperando. Años después, cuando la hacienda Montiel ya no recibía visitas y sus portones estaban atados con cadenas cuya herrumbre parecía más antigua que el hierro mismo, un viajero que buscaba refugio de la tormenta aseguró haber pasado la noche en una de sus habitaciones, y aunque nadie creyó en su totalidad la historia, hubo detalles que encajaban con lo que ya se sabía, que las paredes no devolvían el sonido de su propia voz, que al mirar por la ventana no encontró el patio sino un mar gris y sin olas, y que al girarse hacia la cama, encontró sobre la colcha un vestido blanco de niña, doblado con un cuidado tan meticuloso que parecía más un acto ceremonial que un simple hábito doméstico. Dentro del pueblo, algunos ancianos afirmaban que cada generación había visto la casa envejecer de forma distinta, como si el tiempo la moldeara de manera personal para cada testigo. A unos se les aparecía impecable, con pintura fresca y vitrales limpios. A otros, agrietada, con maleza trepando por las paredes y tejas caídas. Pero en ambas versiones, la ventana del ático siempre estaba empañada, siempre en el mismo ángulo, como si detrás de ella hubiera algo que respiraba de manera lenta, midiendo cada inhalación con la paciencia de un reloj que no necesita manecillas. Fue en esos mismos archivos parroquiales donde un curioso encontró, entre hojas rotas y pedazos de pergamino, una carta sin firma que hablaba de un pacto sellado bajo vigilia y de hijas destinadas al umbral, frases que el párroco local se negó a explicar, asegurando que aquello no formaba parte de ninguna escritura litúrgica conocida, y sin embargo, cada línea parecía escrita con un pulso grave, como quien traza un rezo para que no sea leído en voz alta. El documento, según testigos, desapareció días después, y en su lugar quedó solo un hueco en el estante, cubierto por una capa de polvo que no coincidía con la del resto de los libros, como si hubiera pasado allí mucho más tiempo del que en realidad estuvo. Los pocos que pasaban frente a la hacienda aseguraban que, en las noches sin luna, podía verse una línea tenue de luz bajo la puerta principal, un brillo frío y constante, como el de una vela que nunca se apaga. Y en esas noches, el aire alrededor se volvía pesado, casi inmóvil, haciendo que las hojas secas quedaran suspendidas sobre el suelo por más tiempo del natural, como si el espacio mismo estuviera contenido, evitando que algo escapara. En la memoria colectiva, la casa Montiel dejó de ser un simple caserón abandonado para convertirse en una herida abierta, un lugar donde el silencio no era ausencia de sonido, sino la forma que el eco eligió para proteger un secreto. En las crónicas no oficiales, aquellas que se transmitían de voz en voz entre rezos apresurados y murmullos al pie de la campana, se contaba que la hacienda Montiel había sido levantada sobre cimientos más viejos que la propia Veracruz colonial, piedras traídas de un convento en ruinas que alguna vez albergó monjas consagradas a una orden que no aparecía en los registros eclesiásticos, y que éstas, según la superstición de los más ancianos, guardaban en su interior el eco de votos rotos y vigilias interminables, por lo que el lugar nació ya marcado por un aire de penitencia sin absolución, y que, con el tiempo, se impregnó en la sangre de la familia que lo habitó, obligándola a cumplir un ciclo que ninguno de sus miembros reconocía abiertamente,
pero que todos obedecían con la resignación de quien sabe que una sola desobediencia podría arrastrar no solo su alma, sino también el recuerdo de su existencia entera. En el salón principal colgaban retratos de todas las generaciones de los Montiel, marcos dorados con flores labradas que parecían marchitas bajo el barniz, y entre ellos había uno que, pese a no mostrar nada más que una figura femenina vestida de blanco con el rostro apenas visible, tenía el cristal rajado desde la esquina superior derecha hasta el centro, como si un golpe invisible lo hubiera alcanzado hace siglos, y esa grieta, lejos de opacar la imagen, parecía iluminarla con un resplandor blanquecino que no provenía de ninguna lámpara. Quienes se atrevían a mirarlo más de unos segundos afirmaban sentir una presión en el pecho, como si algo en su interior quisiera acompasarse con el latido del espectador, y a veces juraban que el rostro se volvía más nítido, mostrando facciones que no correspondían a ninguna de las hijas conocidas, sino a un perfil repetido en las sombras del ático. Los escalones que llevaban a ese último piso estaban recubiertos de un polvo fino, más parecido a ceniza que a suciedad. Y pese a los años, ninguna telaraña lo cubría por completo, como si el paso del tiempo tuviera que detenerse antes de tocar ese tramo. Y en las madrugadas más frías, desde la planta baja podía escucharse un sonido débil, como si algo golpeara rítmicamente contra una superficie hueca, siempre en intervalos de 17 segundos, y después, silencio absoluto, un silencio que no descansaba sino que esperaba, hasta que volvía a empezar. En cada desaparición, el retrato de la última hija en vida era retirado de su dormitorio y colocado en una repisa frente a la puerta cerrada del ático, donde permanecía por una noche, acompañado de un candelabro de 3 brazos cuyas velas nunca terminaban de consumirse, como si ardieran en un aceite que no pertenecía a este mundo. A la mañana siguiente, el retrato era devuelto a su lugar, pero la niña ya no estaba. Y en la fotografía aparecía un matiz gris en los ojos que antes no estaba allí, como si hubieran visto algo que ningún vivo debía ver. La última crónica que sobrevivió a las censuras del párroco hablaba de un invierno particularmente áspero, cuando la hacienda Montiel permaneció cerrada durante semanas enteras, sin que se viera entrar o salir a ninguno de sus miembros, y el único indicio de vida eran las lámparas del segundo piso que parpadeaban sin ritmo aparente, como si respondieran a señales invisibles. Fue en ese invierno cuando comenzaron a escucharse los primeros rumores de que el techo del ático se había abierto por dentro, no hacia el cielo, sino hacia una bóveda oscura, que ningún vecino pudo explicar, y que desde entonces, en las noches más silenciosas, un olor a cera fría y flores muertas descendía por las escaleras y se quedaba suspendido en el zaguán hasta disiparse con el amanecer. Algunos testigos afirmaron que, en esos días, al caminar frente a la hacienda, podían ver su propio reflejo en las ventanas, como si estuvieran de pie justo detrás del cristal, aunque en realidad estuvieran a varios metros de distancia, y que, en ocasiones, ese reflejo no se movía al mismo tiempo que ellos, quedando un segundo atrás, como si dudara en seguir el gesto, y que cuando se atrevían a mirar por más tiempo, lo que devolvía el vidrio no era su imagen sino la de una joven vestida de blanco, descalza, con los dedos de los pies apenas rozando el suelo, y con una mirada fija en algún punto que no estaba allí. Los registros funerarios del pueblo no mencionaban entierros de las hijas Montiel, solo notas marginales con frases vagas como «retirada de la vida» o «de vuelta al umbral», palabras que no correspondían al léxico habitual de un acta, y que parecían más bien fragmentos de un ritual escrito en código. Esas frases aparecían siempre en la misma caligrafía, sin importar el escribano, como si fueran copiadas de un modelo anterior, uno que tal vez estaba guardado junto al resto de objetos prohibidos que nunca debían salir de la sacristía. Quienes se atrevieron a cruzar el portón, aún décadas después de la última desaparición, decían que el aire en el patio tenía un peso extraño, como si cada molécula estuviera impregnada de un murmullo casi imperceptible, y que al subir la vista hacia la ventana del ático, la sensación era idéntica a la de encontrarse en el fondo de un pozo, con paredes invisibles cerrándose lentamente. Allí, siempre, permanecía una figura, quieta, con el rostro demasiado borroso para ser identificado, pero con el blanco del vestido encendido por una luz que no se repetía en ningún otro rincón de la casa,
Con el paso de los años, cuando el polvo comenzó a cubrir incluso las aldabas de bronce y los escalones de piedra parecían hundirse bajo un peso invisible, los habitantes más viejos de San Lorenzo contaban en voz baja que cada vez que la hacienda permanecía demasiado tiempo sin ser visitada, algo en su interior se agitaba, no con el bullicio de una casa viva, sino con la respiración contenida de un féretro mal sellado, y que esa inquietud se manifestaba en el pueblo con pequeños signos. Las campanas de la parroquia amanecían torcidas sobre su eje, el agua de las pilas bautismales adquiría un sabor metálico, y las estatuas de los santos, especialmente la de Santa Lucía, aparecían con los ojos ennegrecidos, como si el hollín hubiera subido desde adentro del mármol, un ennegrecimiento que no se limpiaba con paños ni con oraciones, y que desaparecía solo cuando una de las hijas Montiel desaparecía de nuevo, como si ese sacrificio invisible fuera necesario para devolver el equilibrio a un pacto firmado mucho antes de que la primera piedra de la casa fuera puesta. En los registros orales que sobrevivieron, se mencionaba que la familia jamás intentó abandonar la hacienda, que incluso en los años de cólera y fiebre amarilla, permanecieron tras sus muros, como si temieran que al cruzar el umbral algo peor que la enfermedad pudiera alcanzarlos, y que en esos periodos de encierro absoluto, la ventana del ático brillaba de forma intermitente con una luz fría y temblorosa, semejante a la que produce un cirio cuando está a punto de extinguirse, pero que nunca se apagaba del todo. Siempre resurgía, débil pero persistente, como un corazón que se niega a dejar de latir. Se decía que en el pasillo que conducía al ático había colgada una campanilla de plata, diminuta y sin badajo, cuyo sonido nunca se escuchó con oídos humanos, pero que dejaba una vibración en el aire cuando alguien subía. Los peldaños. Un eco mudo que erizaba la piel, y que obligaba a quien lo percibía a detenerse antes del último escalón. Nadie supo nunca quién la colocó allí, ni cuándo. Pero su presencia parecía ser más antigua que la propia escalera, como si hubiera sido parte de un altar móvil que alguien decidió empotrar en el marco para vigilar a quienes se acercaban a la puerta sellada. En una ocasión, un escribano del puerto que buscaba refugio de la tormenta aseguró haber pasado junto a la hacienda y haber visto, en una de las paredes laterales, un gran crucifijo invertido, formado no por madera ni por metal, sino por un patrón de humedad que se extendía desde el suelo hasta casi tocar el tejado, y que en el momento en que apartó la vista para persignarse, desapareció por completo, dejando la pared seca e intacta, como si nada hubiera estado allí. Sin embargo, juró que, durante todo el camino de regreso, pudo sentir en la nuca un soplo helado que seguía el compás de sus pasos. El misterio que envolvía a las hijas Montiel se volvió, con el tiempo, parte de la identidad misma del pueblo, una herida abierta que todos conocían y que nadie deseaba cerrar, porque hacerlo implicaría desenterrar algo que había aprendido a dormir con los años. Aún así, cada generación contaba, como si fuera una plegaria deformada, el relato de aquella madrugada en la que un forastero de paso vio a 3 figuras vestidas de blanco caminar en fila por el corredor exterior de la hacienda, deteniéndose cada una frente a una columna distinta y permaneciendo inmóviles durante horas, hasta que el primer rayo de luz las atravesó, revelando que no proyectaban sombra alguna sobre el suelo, ni siquiera sobre las baldosas agrietadas que siempre retenían el frescor de la noche. Había, entre las piezas más antiguas de la sacristía, un libro sin título encuadernado en cuero ennegrecido, con páginas que crujían al tacto y que contenían únicamente una lista interminable de nombres femeninos, todos acompañados por una misma cifra, 17. El origen de este libro nunca fue aclarado, y aunque oficialmente no se relacionaba con la familia Montiel, el hecho de que varios de esos nombres coincidieran con las partidas bautismales de sus hijas, era una coincidencia que nadie en el pueblo se atrevía a mencionar fuera de las paredes de la iglesia, por temor a que pronunciarlo fuera equivalente a convocarlo. En las noches de viento fuerte, la hacienda parecía emitir un murmullo que no provenía de sus maderas ni de sus tejados, sino del aire contenido en el interior. Un sonido que recordaba a un rezo sin palabras, pronunciado con la cadencia de un lamento repetido, tantas veces que había perdido todo significado humano. Quienes vivían más cerca juraban que ese murmullo no se interrumpía jamás, ni siquiera durante las tormentas, y que al contrario, se volvía más nítido cuando los truenos golpeaban la distancia, como si aprovechara el estruendo para deslizar su propia voz en el oído de quien escuchara.
Una anciana del pueblo, última portadora de ciertos relatos prohibidos, aseguraba que las hijas no morían en el sentido común de la palabra, sino que eran llevadas al otro lado del umbral, antes de cumplir los 17, un tránsito que requería su preparación desde la infancia, y que consistía en enseñarlas a caminar sin dejar huellas en la tierra, a mirar sin mover los párpados, y a escuchar los latidos que no pertenecen a su propio corazón. Decía también que la casa, en esas vísperas, se convertía en un espejo invertido, un lugar donde cada objeto tenía su doble al otro lado, y que la desaparición no era más que el momento en que ambas imágenes se unían, para no separarse jamás. A medida que el tiempo avanzaba y las generaciones del pueblo iban muriendo, dejando atrás apenas susurros que flotaban como polvo en las estancias más olvidadas, la historia de la familia Montiel se volvió menos un recuerdo y más una advertencia no escrita, una presencia que se sentía incluso en ausencia, pues la hacienda permanecía ahí, erguida y silenciosa, como si hubiera sido concebida no para ser habitada, sino para custodiar un rito que se repetía con una precisión ritual, un ciclo que parecía anclado en un calendario ajeno al nuestro, y que cada 17 inviernos se renovaba con la exactitud de un péndulo que nunca se detiene. Los pocos que se acercaban lo suficiente para ver sus muros, afirmaban que había en las piedras un brillo sutil, un destello que no provenía de la luz exterior, sino de algo latente en su interior. Como si cada bloque guardara una memoria mineral de todo lo que había ocurrido allí dentro. Los relatos más antiguos aseguraban que, durante las semanas previas a cada desaparición, el reloj de la sala principal, un mueble alto, de madera oscura y carcomida, cuyo péndulo parecía latir más que oscilar, comenzaba a marcar una hora distinta en cada carátula, como si cada cara del reloj perteneciera a un tiempo diferente, y que este desajuste creaba un efecto extraño en el ambiente, una sensación de que el aire se espesaba hasta volverse casi líquido, y que los pasos dentro de la casa sonaban como si se dieran bajo el agua. Era en ese periodo cuando las hijas Montiel eran vistas menos en el pueblo y más cerca de las estancias interiores, vestidas siempre de blanco y con guantes finos, aún en el calor húmedo de Veracruz, como si debieran proteger sus manos de algo que no debía ser tocado directamente. Había también quienes decían que en esos días aparecía, al pie de la puerta del ático, un pequeño cuenco de cerámica esmaltada, lleno de agua en la que flotaban 3 pétalos de una flor imposible de identificar. Pétalos que nunca se marchitaban y que, si alguien intentaba retirarlos, desaparecían en cuanto cruzaban el umbral del corredor. Se creía que este cuenco era una ofrenda, o quizás una señal, pero nadie en el pueblo se atrevía a tocarlo 2 veces, pues un joven que lo hizo juró haber visto su propio reflejo con los ojos cerrados, como si lo observara desde un sueño del que no podía despertar. En el exterior, la fachada parecía cada vez más deteriorada, pero de un modo extraño. La madera no se astillaba, las paredes no se derrumbaban, y el musgo que crecía sobre las tejas lo hacía formando figuras que algunos decían reconocer, siluetas pequeñas y femeninas, siempre en grupos impares, siempre con la cabeza inclinada hacia un mismo punto invisible, como si estuvieran oyendo una voz que no alcanzaba a atravesar el viento. No había documento oficial que confirmara la existencia de una maldición, y sin embargo, cada indicio se acumulaba como capas de cera sobre un altar, formando una costra de signos que, si bien nunca fueron escritos en un mismo papel, coincidían con la persistencia inquietante de una verdad que nadie quería pronunciar. En la sacristía, junto a los cálices y custodias, se guardaba una caja de madera sellada con 2 candados, de la que se decía contenía un manuscrito escrito por el primer Montiel que habitó la hacienda, un hombre de rostro afilado y mirada fija que, según las pinturas, parecía tener más sombras que luces en el semblante, y cuyo texto, según el único sacerdote que lo leyó antes de morir, describía un acuerdo con aquellos que esperan detrás de la última puerta, un pacto sellado, no con sangre, sino con la promesa de entregar a cada hija,
antes de que la inocencia de los 17 se quebrara. Durante las noches sin luna, los caminos que llevaban a la hacienda parecían desvanecerse, como si el polvo del sendero se dispersara al contacto con la oscuridad, obligando a los visitantes a avanzar guiados solo por un instinto incierto, y quienes lo hicieron relataron que, en ese trayecto, la distancia entre sus pasos y el latido de su corazón se volvía desproporcionada, como si el cuerpo y el alma caminaran a ritmos distintos. Era en esas mismas noches cuando la figura en la ventana del ático se hacía más nítida, no por la luz, sino por un contraste imposible, un recorte de blancura que parecía flotar en la penumbra y que permanecía inmóvil, incluso cuando el viento sacudía las ramas cercanas. La ausencia de sombra en las hijas era, para los pocos que habían sido testigos, el signo definitivo, el sello que confirmaba que su destino estaba decidido. No importaba la hora ni la estación, ni siquiera la intensidad del sol, pues sus cuerpos no proyectaban nada sobre la tierra, como si no pertenecieran del todo a este plano, y ese detalle, aunque pequeño, provocaba un terror más profundo que cualquier otro fenómeno, porque no era un gesto, ni un ruido, ni una aparición, sino la evidencia de que algo fundamental en la naturaleza había sido interrumpido. Con cada generación, el pueblo parecía olvidar más y recordar menos, como si la memoria colectiva también fuera absorbida poco a poco por la caza. Y así, lo que en el pasado se contaba como advertencia, terminó transformándose en mito, y luego en susurro, y finalmente en silencio. Un silencio tan espeso que, al acercarse a la hacienda, se sentía en los huesos antes que en los oídos. Un silencio que no esperaba ser roto, porque ya tenía dueño. Se decía que la casa Montiel no solo guardaba los cuerpos ausentes de sus hijas, sino también sus últimos gestos, sus últimos pasos, sus últimos suspiros, como si las paredes hubieran aprendido a absorber no únicamente el sonido, sino la esencia misma de quienes las tocaban. Y así, cada rincón parecía cargado de una presencia que no se podía ver, pero que se hacía sentir con la intensidad de un escalofrío sostenido. Esa vibración que recorre la nuca y baja por la espalda como un hilo de agua helada. En las habitaciones donde las niñas dormían, la ropa permanecía intacta sobre las camas, sin polvo, sin arrugas, como si alguien la doblara cada noche y alisara con manos invisibles cada pliegue. Y sobre las cómodas, las peinetas aún guardaban cabellos, delgados y oscuros, que nunca perdían el brillo, como si se negaran a volverse quebradizos con los años. Los pasillos más internos tenían un olor particular, mezcla de cera derretida y agua estancada. Un aroma que se intensificaba al acercarse al ático, donde la madera cambiaba de color, tornándose más oscura y húmeda, y los clavos parecían cubrirse de un óxido rojizo, que no se desprendía con el tacto, sino que se hundía más en el metal. Era allí, en el último tramo, donde el aire adquiría un peso distinto, como si todo el oxígeno de la casa se concentrara en ese punto, obligando a quien lo respirara a hacerlo más despacio, a sincronizarse con un latido que no era suyo, un compás ajeno que parecía marcar el tiempo de algo que aguardaba detrás de la puerta cerrada. Algunos de los pocos que se atrevieron a llegar hasta ese umbral describieron que, al posar la mano sobre la madera, sentían un pulso leve, casi imperceptible, como si la propia puerta tuviera venas y respirara, y que ese pulso se aceleraba si uno permanecía demasiado tiempo allí, como si lo que estaba al otro lado supiera que alguien lo tocaba. Había marcas en el marco, pequeñas hendiduras, alineadas como cuentas de un rosario invertido, que parecían hechas por uñas, y que al mirarlas de cerca, no estaban sobre la superficie sino dentro de la madera, como si hubieran sido impresas desde el interior hacia afuera. Era costumbre no escrita que, al llegar la fecha fatídica, la familia permaneciera recluida, apagando todas las luces, excepto la del pasillo que conducía al ático. Y en esa noche, los vecinos juraban escuchar, entre el rumor del viento, un cántico grave, compuesto por sílabas que no reconocían como parte de ningún idioma, pero que tenían la cadencia exacta de una oración repetida durante siglos, como si cada generación la hubiera pronunciado sin entenderla, solo obedeciendo a la urgencia de mantener abierto un pacto que no podía romperse sin consecuencias impensables.
En una de las visitas secretas que un joven escribano realizó antes de que la hacienda fuera clausurada para siempre, relató haber visto en el salón principal una hilera de sillas de madera tallada, todas dispuestas mirando hacia una misma esquina vacía, como si esperaran la aparición de algo invisible, y sobre cada respaldo colgaba un velo blanco, idéntico al que las muchachas del pueblo usaban el día de su primera comunión, aunque estos estaban bordados con hilos negros formando pequeñas cruces torcidas. El polvo no los cubría y el aire alrededor parecía más frío, como si ese rincón aislara a quienes se acercaban del resto de la casa. En una de las paredes, oculta detrás de un tapiz de motivos florales, encontró un ventanuco tan estrecho que apenas cabía una mano, pero que dejaba ver el interior de una pequeña celda, sin muebles, con el suelo cubierto de lo que parecía sal dispuesta en forma de círculo, y en el centro, un relicario abierto mostrando una fotografía en sepia de una niña Montiel que no correspondía a ninguna generación conocida, su rostro serio y sus ojos tan oscuros que parecía que la imagen absorbía la luz. La sal, pese a los años, se mantenía intacta, sin humedad, como si algo la protegiera del paso del tiempo. Ese mismo escribano, al intentar salir, aseguró que los retratos de las paredes habían cambiado de posición, girando apenas unos grados, lo suficiente para seguirlo con la mirada hasta la puerta principal, y que al cruzar el umbral, notó que el aire del exterior era más liviano, casi dulce, como si durante el tiempo que permaneció dentro hubiera respirado un aire distinto, cargado de algo invisible pero denso. Un aire que parecía adherirse a la piel y que tardó horas en disiparse. En los meses siguientes, comenzó a circular en el pueblo el rumor de que este joven enfermó de manera repentina, perdiendo peso y color, hasta parecer una sombra de sí mismo, y que antes de morir, repetía con voz baja una frase que nadie lograba entender del todo, pero que contenía siempre el número 17 y la palabra umbral. Algunos creían que había visto lo que no debía, que había respirado un aliento que no pertenecía a este mundo, y que su destino no había sido decidido por su enfermedad, sino por la voluntad de la casa, que, como en tantas ocasiones antes, reclamaba lo que consideraba suyo. El invierno de 1855 llegó a Veracruz con un frío inusual, un aire que parecía venir del interior de la tierra y no del mar, y en la hacienda Montiel, los sirvientes, pocos y cada vez más silenciosos, comenzaron a notar que las ventanas amanecían empañadas desde adentro, como si alguien hubiera respirado muy cerca de los cristales durante la noche, dibujando formas irregulares que no se borraban con el paso del día, sino que parecían hundirse en el vidrio, dejando una marca permanente. Y aunque la señora Montiel ordenó cubrir todas las vidrieras con cortinas gruesas, el empañamiento persistía, incluso en las habitaciones selladas con clavos y tablas. Algunos juraban que, al acercar el oído, se escuchaba un leve golpeteo rítmico, como uñas contra el cristal, siempre a la altura de una niña pequeña. Esa fue también la época en que el reloj de péndulo de la sala, una pieza enorme traída de España por el abuelo Montiel, comenzó a marcar las horas con un retraso creciente, primero unos segundos, luego minutos, hasta llegar a desfasarse por completo, sonando su campanada en momentos que no coincidían con ninguna hora conocida. Había noches en que el tañido profundo rompía el silencio justo a las 3:17. Aunque el péndulo estuviera detenido, y en esas ocasiones, quienes estaban despiertos sentían un olor dulzón y metálico que llenaba la sala, un aroma que recordaba al de una herida recién abierta. Los rumores entre los campesinos crecían. Se decía que la familia había perdido otra hija, aunque nadie recordaba haberla visto, que tal vez había nacido débil y nunca fue presentada al pueblo, o que su vida había sido tan breve que la muerte se la llevó antes de que la luz del día tocara su rostro. Sin embargo, en los días siguientes a ese supuesto deceso, varios niños del caserío aseguraron haber visto, desde la calle, una silueta muy pequeña observándolos desde una de las ventanas del piso superior, con las manos apoyadas en el cristal empañado, y que, cuando ellos le devolvían la mirada, la figura inclinaba la cabeza lentamente hacia un lado, como si quisiera memorizar sus rostros. Una anciana que había trabajado en la hacienda durante su juventud contó en voz baja que en la familia existía una regla secreta. Ninguna de las hijas debía ver su reflejo después de cumplir los 16 años, y que, llegada a esa edad, todos los espejos de su habitación eran cubiertos con paños negros que no se retiraban jamás.
pues se creía que el reflejo robaba algo más que la imagen, y que había sido precisamente un espejo, olvidado y descubierto por descuido, el causante de la desaparición de una de las muchachas. Desde entonces, cada cumpleaños número 17 era recibido con un silencio ritual, como si la familia aguardara una visita inevitable que siempre llegaba, sin importar las cerraduras o las paredes. La noche en que murió el patriarca Montiel, el viento soplaba con tal fuerza que los árboles del camino parecían inclinarse hacia la casa como intentando ver lo que sucedía dentro, y las ventanas, incluso las cerradas con cerrojos, vibraban con un temblor acompasado al último aliento del anciano. Las velas del oratorio se apagaron todas a la vez, no por el viento, sino como si una mano invisible las hubiera pellizcado hasta ahogarlas, y en ese instante, según contó el mayordomo, un sonido agudo y prolongado, como el de una campanilla de plata, recorrió cada pasillo de la hacienda, repitiéndose 17 veces exactas, con pausas idénticas entre cada toque, hasta que el silencio regresó, un silencio tan absoluto que ni los grillos se atrevieron a interrumpirlo. El cuerpo del patriarca fue velado en el salón principal, y a pesar de que el ataúd estaba rodeado de cirios encendidos, una sombra delgada, recortada y fija, permanecía proyectada sobre la pared detrás del féretro, una silueta que no correspondía a ninguno de los presentes, con la cabeza ligeramente inclinada y las manos unidas frente al pecho. Algunos invitados intentaron alejarse de ese ángulo para evitar verla, pero notaron que, sin importar dónde se ubicaran, la sombra siempre se mantenía en el mismo lugar, como pintada en la pared, hasta que el ataúd fue retirado al amanecer y la figura se desvaneció como humo. Durante la procesión hacia el panteón familiar, las campanas de la iglesia de San Jerónimo comenzaron a sonar solas, sin campanero, repitiendo el mismo patrón de 17 repiques que había recorrido la casa horas antes, y los asistentes, aterrados, apuraron el paso mientras una llovizna fina caía sin nubes en el cielo, como si el agua surgiera de la nada. Al llegar, descubrieron que la tumba designada ya estaba abierta, y que en su interior, junto al espacio destinado al patriarca, había un segundo hueco, más pequeño, como si esperara un cuerpo menudo, y aunque la familia fingió no notarlo, todos entendieron que esa fosa no quedaría vacía mucho tiempo. En las semanas posteriores, la señora Montiel comenzó a encerrarse en la habitación del ático durante horas, a veces toda la noche, llevando consigo un cofre de madera negra que nunca abría en presencia de nadie. Los sirvientes aseguraban escuchar, a través de la puerta, una voz que no era la suya, una voz infantil que recitaba oraciones con una entonación demasiado pausada, casi como si cada palabra fuera probada antes de salir, y que, en ciertas frases, reía muy bajo, una risa que helaba la sangre por lo seca y antigua que parecía, como si proviniera de un tiempo anterior a la familia misma. La llegada de la primavera no trajo alivio a la hacienda Montiel, pues aunque los naranjos florecieron y el aire se impregnó de un perfume dulce, ese mismo aroma se volvía insoportable al caer la noche, transformándose en algo rancio y agrio, que hacía arder la garganta. Y entonces, en ese silencio saturado, podían escucharse pasos lentos recorriendo el corredor exterior, pasos pequeños, como de pies descalzos sobre los ladrillos húmedos, que se detenían siempre frente a la puerta del dormitorio de la hija mayor, para luego reanudarse en dirección al ala más antigua de la casa, donde las habitaciones estaban vacías desde hacía décadas. Algunos sirvientes se atrevieron a seguir el sonido, pero en cuanto doblaban la esquina, el aire se volvía tan pesado que respirar dolía, y el pasillo parecía alargarse sin fin, como si los muros se estiraran, empujando hacia atrás a quien intentaba avanzar, obligándolo a regresar. Fue en esos días cuando comenzaron a aparecer en las paredes manchas oscuras, primero pequeñas, como huellas de manos de niño, y después más grandes, hasta formar figuras que parecían retratos rudimentarios, todos con el mismo rostro infantil, inexpresivo y con ojos vacíos. Al frotar las manchas, la pintura se desprendía con facilidad, pero debajo no había muro, sino una superficie fría y vidriosa, como si una capa de cristal transparente cubriera la pared, atrapando algo del otro lado, algo que, en ciertos ángulos, parecía moverse muy lentamente. La señora Montiel, cada vez más pálida y con ojeras profundas, prohibió a todos mencionar esas figuras,
asegurando que nombrarlas era una invitación a que regresaran con más fuerza, y mandó taparlas con tapices pesados. Sin embargo, cada mañana los tapices aparecían en el suelo, doblados cuidadosamente, y las figuras estaban más definidas que antes, como si la noche les diera tiempo para afinar sus rasgos, y uno de los criados juró que en la madrugada había visto a la propia hija mayor, de pie frente a la pared, acariciando con ternura el rostro dibujado, como quien saluda a un amigo querido. En el pueblo, mientras tanto, empezaron a circular historias sobre un pacto de las Montiel, un acuerdo sellado con algo que no era humano para garantizar la prosperidad de la familia, a cambio de que ninguna de sus hijas alcanzara la edad de 17 años, y algunos ancianos recordaban haber visto, en su juventud, procesiones nocturnas que salían de la hacienda hacia el cementerio, portando faroles cubiertos y cofres pequeños, demasiado pequeños para guardar objetos comunes, pero demasiado pesados para que los llevara una sola persona. En la primera semana de mayo, durante una tormenta que inundó los caminos y arrancó tejas del techo, la hija menor de los Montiel desapareció sin dejar rastro, aunque la familia insistió en que estaba enferma y reposaba en su cuarto, y durante 2 días mantuvieron la puerta cerrada con llave. Pero los sirvientes, que conocían cada rincón de la hacienda, sabían que la habitación estaba vacía, y que cada noche, desde el interior, se oía el arrastrar de una silla contra el piso y el golpeteo suave de algo que chocaba rítmicamente contra la pared, como si alguien midiera el tiempo en golpes. Al tercer día, el capellán de la familia fue llamado para oficiar una misa privada en el oratorio, y aunque se suponía que sería una ceremonia discreta, los cánticos podían escucharse desde el patio, pero no eran voces humanas las que entonaban los salmos, sino una mezcla extraña de tonos agudos y graves, que parecían doblar las palabras, retorciéndolas en sílabas imposibles. Cuando el capellán salió, su rostro estaba tan pálido que apenas podía sostenerse de pie, y sus manos temblaban mientras bendecía a los presentes, repitiendo una y otra vez que ya estaba hecho, sin especificar qué significaba aquello. Esa misma noche, los campesinos vieron luces moviéndose entre los árboles que rodeaban la hacienda, como faroles que subían y bajaban con un ritmo calculado, y en un momento, todas se detuvieron al mismo tiempo, formando una línea perfecta que apuntaba hacia la capilla familiar del cementerio, y uno de los hombres juró que en medio de la lluvia, sobre la lápida más antigua, había una figura infantil arrodillada, inmóvil, con la cabeza cubierta por un velo blanco que se pegaba a su piel por el agua, y que, al mirar hacia ellos, no mostró rostro alguno, solo una superficie lisa, pálida y sin rasgos. Al día siguiente, la señora Montiel anunció que la hija menor había partido a un lugar mejor, y que no se recibirían visitas ni condolencias, ordenando cerrar todas las ventanas y encender velas en cada habitación hasta nuevo aviso. El ambiente dentro de la hacienda se volvió irrespirable, con un calor sofocante y el constante susurro de algo que se movía entre las paredes, como si hubieran abierto un pasadizo invisible que ahora recorría la casa entera. Y desde entonces, cada noche, sin excepción, alguien escuchaba pasos pequeños subiendo la escalera principal, pero nunca llegaban al último escalón. El luto impuesto por la señora Montiel no fue un simple acto de duelo, sino una clausura completa de la hacienda, como si la casa misma se hubiera convertido en un ataúd donde el aire era denso, y cada rincón guardaba un susurro reprimido, y en medio de esa quietud sofocante comenzaron a escucharse, desde el ala más antigua, risas suaves y cortas que no pertenecían a ninguno de los que aún habitaban allí, risas que se repetían en intervalos irregulares, seguidas por el sonido de algo que caía rodando por el suelo, como una canica o una piedra pequeña, pero que, al buscarla, no dejaba rastro alguno, y pronto los sirvientes, incapaces de soportar esa presión invisible, comenzaron a abandonar la hacienda de madrugada, llevando solo lo que podían cargar en una mano, jurando que preferían pasar hambre antes que seguir bajo ese techo. Con la marcha de casi todo el personal, la familia quedó reducida a sus miembros más cercanos, y a un par de criadas demasiado viejas para partir, y fue entonces cuando la casa, desprovista del bullicio cotidiano, reveló sonidos que antes habían estado escondidos, golpes secos desde dentro de las paredes, respiraciones largas y entrecortadas en habitaciones vacías, y una campanilla de bronce que, colgada junto a la puerta principal para avisar de visitas, comenzó a tintinear sola a horas imposibles, incluso en noches sin viento.
Cada vez que sonaba, la señora Montiel se levantaba, tomaba una vela y caminaba sola hacia la puerta, pero nunca la abría. Se quedaba allí, inmóvil, escuchando algo o alguien al otro lado, y luego, lentamente, regresaba a su habitación sin decir palabra. Los rumores en el pueblo alcanzaron tal punto que algunos comenzaron a hablar de un tiempo de cuentas para los Montiel, asegurando que cada generación había pagado un precio y que este precio siempre se cobraba en la juventud de sus hijas, pues al cumplir los 17 años su presencia comenzaba a desdibujarse, como si una fuerza antigua las borrara poco a poco del mundo tangible, llevándoselas a un lugar donde no había edad, ni sombra, ni descanso, y quienes recordaban viejas historias juraban que en los retratos más antiguos de la familia, conservados en el salón principal, las muchachas retratadas parecían tener rostros perfectos, pero sin profundidad en los ojos, como si estuvieran pintadas desde la memoria de alguien que jamás las vio moverse. La noche del 15 de mayo, con la luna cubierta por nubes espesas y el aire oliendo a hierro, el sonido de la campanilla volvió, pero esta vez no fue un tintineo breve, sino un repique constante, frenético, como si un visitante invisible exigiera entrar. La señora Montiel descendió las escaleras con la vela temblando en su mano, pero en lugar de quedarse inmóvil frente a la puerta como siempre, giró el cerrojo y la abrió con lentitud, revelando un corredor de niebla tan densa que parecía sólida, y dentro de esa niebla había siluetas pequeñas que se movían con un balanceo rítmico, como niñas que juegan tomadas de la mano, pero sin emitir sonido alguno. La vela se apagó de inmediato, y en la oscuridad se escuchó un murmullo grave y coral, pronunciando algo que ninguna lengua humana reconocería. Y luego un frío súbito invadió toda la casa, un frío que venía de abajo, de los cimientos mismos, subiendo como agua helada por las paredes. Cuando la señora Montiel regresó, su piel estaba cubierta de una humedad pegajosa, y sus ojos parecían vidriosos, como si hubiera visto un reflejo suyo pero envejecido y marchito, y esa noche, por primera vez, no durmió en su habitación sino en el salón principal, sentada en un sillón frente al retrato de su madre, murmurando nombres que nadie reconoció. Los días siguientes fueron extraños. Los relojes de la hacienda comenzaron a desincronizarse, algunos marcando horas inexistentes, otros deteniéndose justo a las 3:17, y el gallo del corral cantaba a medianoche, seguido por el eco de pasos diminutos en el techo. El ambiente se volvió tan espeso que incluso el sol parecía desvanecerse antes de tocar el suelo, dejando todo en un crepúsculo permanente, y en esa penumbra, las paredes volvieron a mostrar rostros, pero esta vez no eran solo infantiles, sino también de mujeres jóvenes con facciones idénticas a las hijas Montiel, como S. Y las paredes se hubieran convertido en un espejo corrupto donde el pasado y el presente coexistían, esperando a que la siguiente muchacha cruzara el umbral invisible hacia el lugar del que ninguna había regresado jamás. A medida que mayo avanzaba, la niebla que aquella noche había cruzado el umbral parecía haberse quedado atrapada dentro de la hacienda, colándose por las rendijas de las ventanas y adueñándose de los pasillos, y era tan densa que en ocasiones los miembros de la familia, al cruzarse en un corredor, dudaban si estaban viendo a alguien vivo o a una silueta formada por vapor, y más de una vez alguien extendió la mano para saludar o tocar un hombro, solo para sentir que no había nada sólido allí, como si una figura entera se deshiciera entre sus dedos. Las criadas viejas comenzaron a hablar en voz baja sobre la sala cerrada, un cuarto en el ala este que desde hacía décadas permanecía con la puerta sellada por 3 clavos oxidados y una tranca de madera, y afirmaban que, en noches como las que se estaban viviendo, de su interior salía un golpeteo suave y rítmico, acompañado por el olor de flores marchitas y cera derretida. La señora Montiel, cada vez más pálida, y con movimientos más lentos, ordenó que nadie se acercara a esa sala. Y sin embargo, una tarde, mientras los últimos rayos de luz se filtraban por las persianas, la puerta apareció abierta sin que nadie la hubiera forzado, dejando ver un interior cubierto por un polvo espeso, donde el único mueble era un baúl de madera negra con relieves extraños, figuras que parecían manos extendidas hacia arriba, como pidiendo ser rescatadas. Junto al baúl había un vestido infantil doblado con cuidado, completamente limpio y sin señales de deterioro, como si hubiera sido colocado allí el día anterior.
comedor, y a su lado, una cuerda trenzada de cabellos humanos, de un color que coincidía con el de las hijas Montiel, un objeto tan perturbador que incluso las criadas más curtidas se persignaron antes de retroceder sin atreverse a tocarlo. En el pueblo, los chismosos se envalentonaban con cada nuevo suceso, repitiendo historias antiguas que hablaban de una maldición traída desde España por una antepasada que había hecho un pacto de sangre para conservar la hacienda y sus tierras, ofreciendo a cambio algo que florece antes de tiempo y se marchita antes de madurar, frase que todos interpretaban como una condena sobre las hijas, y aunque estas historias eran dichas en susurros, llegaban de alguna manera a oídos de la familia, clavándose como espinas invisibles que iban quebrando la resistencia de cada uno. En los días que siguieron, las horas dejaron de tener un orden claro. Amanecía con un cielo oscuro como de tormenta, y a medianoche el canto de los pájaros anunciaba un falso amanecer. En la penumbra constante, las hijas comenzaron a palidecer, a perder el apetito y a pasar más tiempo sentadas mirando por las ventanas hacia el campo cubierto de niebla, como si esperaran que alguien llegara desde esa blancura sin fin. Y fue entonces cuando la señora Montiel, con la voz quebrada, confesó que también esperaba a alguien, pero no para salvarlas, sino para cobrarse lo que ya estaba escrito desde mucho antes de que cualquiera de ellas naciera. La noche del 14 de junio, el aire estaba tan espeso y caliente que incluso las velas ardían con una llama baja y amarillenta, como si respiraran con dificultad, y mientras la hacienda permanecía en un silencio forzado, roto solo por el roce de las polillas contra las lámparas, una corriente fría atravesó de improviso el corredor principal, llevando consigo el olor inconfundible de la tierra recién removida, un aroma que hizo que las criadas se miraran entre sí con los ojos abiertos de miedo, porque sabían que en el cementerio de la familia nadie había cavado una tumba en semanas, y sin embargo, aquel olor siempre era un anuncio. Esa madrugada, la señora Montiel, que había dejado de dormir más de 2 horas seguidas, se encontró de pie frente al retrato de su propia madre, un óleo que siempre había colgado en el salón y que, por alguna razón, tenía ahora una sombra distinta en el rostro, como si los labios pintados se hubieran curvado en una sonrisa mínima pero cruel. Y al girar la vista hacia el pasillo, creyó ver a su madre, no en pintura, sino en carne, caminando lentamente con un vestido blanco, dejando a su paso un reguero de flores mustias que se deshacían en polvo antes de tocar el suelo. Los días posteriores fueron marcados por un extraño ritual silencioso. Cada amanecer, alguien dejaba sobre la mesa del comedor 3 platos servidos con trozos de pan negro y un vaso de leche agria. Y aunque nadie admitía haberlos colocado allí, las hijas comenzaron a recibirlos como si fueran ofrendas, probando un bocado cada una sin decir palabra, como si esa costumbre hubiera existido siempre. A la tercera mañana, sin embargo, la leche estaba teñida de un color rojizo y tenía un leve olor metálico, y al beberla, la hija menor, Clara, dijo que podía escuchar voces dentro de su cabeza, voces que no le hablaban directamente, sino que cantaban como un coro lejano, repitiendo siempre la misma frase: «El día ya está cerca, el día ya está cerca». El 20 de junio, al caer la tarde, una tormenta se formó en cuestión de minutos sobre la hacienda, oscureciendo el cielo hasta un tono verde enfermizo, y la lluvia cayó con tanta fuerza que el sonido cubrió por completo cualquier otro ruido, aunque no lo suficiente para ocultar un repiqueteo insistente proveniente de las paredes, como si docenas de manos pequeñas estuvieran golpeando desde dentro para salir. Los relámpagos iluminaban por instantes el corredor donde los retratos de los antepasados parecían moverse levemente, girando el cuello o inclinando la cabeza, y en uno de esos destellos, la señorita Amalia juró que el cuadro más antiguo, el del primer Montiel llegado desde Cádiz, estaba vacío, sin figura alguna, como si el hombre hubiera abandonado su lienzo para caminar libre por la casa. Esa misma noche, cuando la tormenta alcanzaba su punto más violento, se escuchó el tintineo del gran candelabro del comedor, no movido por el viento, sino por un peso invisible que lo hacía balancearse de un lado a otro, y con cada oscilación, gotas de cera derretida caían sobre la mesa, formando figuras que, vistas de cerca, parecían rostros infantiles con la boca abierta. Las hijas, paralizadas, observaron cómo una de esas figuras se derretía más lentamente que las demás, manteniendo sus rasgos durante minutos, y fue entonces cuando Clara, con un hilo de voz,
Dijo que ese rostro era el suyo, pero más pálido y con los ojos cerrados como los de alguien que duerme para siempre. A partir de esa noche, los relojes de la casa comenzaron a atrasarse sin razón, deteniéndose siempre a las 3:17 de la madrugada, y aunque se les daba cuerda una y otra vez, todos, incluso los de bolsillo, terminaban por marcar esa hora exacta. La señora Montiel comprendió entonces que la cuenta regresiva había comenzado, y que lo único que quedaba por saber era cuál de sus hijas sería la primera en cumplir la condena que la familia llevaba arrastrando desde generaciones atrás, una condena que no se medía en años, sino en la edad que jamás podían alcanzar. El amanecer del 21 de junio no trajo alivio alguno, pues aunque el cielo se despejaba lentamente y la luz comenzaba a filtrarse por las celosías, en la hacienda Montiel la claridad parecía un visitante incómodo que no conseguía penetrar del todo, como si el aire mismo estuviera cargado de un velo invisible, y fue en ese ambiente opaco donde la señora Montiel descubrió algo que heló su sangre. Sobre la cómoda del cuarto de Clara, en medio de peines, cintas y pañuelos, descansaba un pequeño reloj de arena que nadie recordaba haber visto antes, hecho con madera oscura y vidrio tan fino que parecía temblar al menor contacto, y dentro, la arena caía en un flujo constante, pero con un color extrañamente grisáceo, como ceniza, y lo más perturbador era que, por mucho que se girara, nunca parecía llenarse ni vaciarse del todo, como si aquel reloj midiera un tiempo ajeno, distinto al que marcaban los relojes de la casa, un tiempo reservado solo para la niña que dormía a unos pasos. Clara, que había pasado la noche murmurando frases inconexas mientras su respiración se volvía irregular, abrió los ojos apenas su madre tocó el reloj, y con una calma impropia de su edad, dijo que lo había encontrado en el alféizar de su ventana, al despertar la tarde anterior, aunque no podía explicar cómo había llegado allí, y mucho menos por qué. Desde entonces, cada vez que lo miraba, sentía que la arena le susurraba cosas, nombres y fechas que no conocía, pero que al repetirlos en voz alta, provocaban que la lámpara de su cuarto parpadeara, como si las palabras mismas alteraran el aire. La señora Montiel intentó retirar el objeto y guardarlo bajo llave, pero al hacerlo notó que el vidrio estaba tibio, casi palpitante, y que de su interior provenía un débil sonido como el de una respiración pausada, y aunque intentó convencer a sí misma de que aquello era solo producto de su cansancio, no pudo evitar recordar las historias que su abuela contaba sobre los medidores de vida, artefactos malditos que no contaban horas, sino el tiempo exacto que quedaba antes de la muerte, y que, según la leyenda, solo aparecían en casas marcadas por un pacto no cumplido. Esa tarde, mientras las nubes regresaban con un tono violáceo y el viento comenzaba a soplar desde el mar trayendo olor a algas podridas, Clara permaneció sentada frente al reloj de arena sin apartar la vista, y con cada grano que caía, parecía palidecer un poco más, hasta que su hermana mayor, Amalia, notó que en el reflejo del vidrio no aparecía el rostro de Clara, sino el de una muchacha idéntica a ella, pero vestida con harapos antiguos y con un collar de cuentas negras que ninguna de las hijas poseía, y lo más inquietante era que aquella figura reflejada sonreía, mientras Clara, en el mundo real, permanecía inmóvil, ajena a lo que todos podían ver, como si la verdadera Clara estuviera ya del otro lado del cristal, esperando que el último grano cayera para no regresar jamás. La noche que siguió fue de una densidad insoportable, pues el aire se tornó pesado, cargado de una humedad que parecía adherirse a los huesos, y en los pasillos de la hacienda Montiel el silencio se interrumpía solo por el goteo persistente que provenía de alguna parte del techo, aunque ninguna gotera había sido hallada. Y fue en ese ambiente sofocante que Clara comenzó a comportarse de un modo que a todos dejó sin habla, pues se despertó mucho después de la medianoche y descendió las escaleras descalza, con los cabellos sueltos pegados a su rostro sudoroso y una expresión de concentración extrema, llevando en sus manos el pequeño reloj de arena que su madre juraría haber guardado bajo llave en su joyero, y sin mirar a nadie atravesó la sala principal para dirigirse al salón azul, donde colgaban los retratos familiares, y allí, sin encender ninguna lámpara, se plantó frente al cuadro de su bisabuela materna, una mujer de mirada implacable y vestido negro ceñido, y comenzó a susurrarle algo en un tono tan bajo que ni Amalia, que la había seguido sigilosamente, pudo entender, salvo por las últimas palabras, que fueron pronunciadas con una nitidez escalofriante. «Ya casi es tu turno». En ese momento, un trueno retumbó a lo lejos, aunque el cielo permanecía despejado.
Y todos los relojes de la casa, desde el de péndulo de la sala hasta los pequeños de sobremesa, se detuvieron al mismo tiempo, sus agujas inmóviles apuntando a las 3:17. Y lo más perturbador fue que el reloj de arena en manos de Clara dejó de fluir, como si aquel instante hubiera sido congelado por una voluntad invisible. Y ella, al notar el cambio, sonrió de una manera extraña, una sonrisa que no pertenecía a una niña de su edad, y caminó lentamente hacia el ventanal que daba al jardín, donde las sombras de los árboles se alargaban más de lo normal, como si el suelo hubiera cedido y estuvieran siendo tragadas por algo debajo. Amalia intentó detenerla tomándola del brazo, pero la piel de su hermana estaba tan fría que tuvo que soltarla de inmediato, y en ese instante juró que sintió un latido bajo la superficie del vidrio del reloj, como si allí dentro hubiera algo vivo, algo que esperaba ser liberado, y sin poder contenerse, gritó el nombre de su madre, lo que hizo que Clara girara la cabeza con una lentitud antinatural, mirándola con ojos vidriosos, en los que parecía reflejarse una playa oscura, iluminada solo por relámpagos lejanos. La señora Montiel bajó apresurada, y al ver a su hija así, comprendió que el reloj no era un simple objeto maldito, sino un contador que no solo medía la vida restante, sino que también marcaba la llegada de alguien, o de algo, a través de la línea de sangre. Y en ese momento, mientras el silencio se rompía con un segundo trueno que hizo vibrar los ventanales, supo que el último grano de arena no caería solo, vendría acompañado de una presencia que la familia había prometido no volver a invocar, y cuyo precio, esta vez, sería la hija que aún respiraba. La madrugada siguiente llegó sin que el cielo llegara a aclararse del todo, pues un manto de nubes densas, de un gris casi negro, cubría el horizonte marino y sumía la hacienda Montiel en una penumbra perpetua que parecía borrar los contornos de las cosas, y en ese clima de irrealidad, la señora Montiel ordenó cerrar todas las ventanas y asegurarlas con maderas, como si una tormenta estuviese por azotar, aunque ningún viento soplaba todavía, mientras en su interior luchaba contra una certeza que ya no podía apartar. El reloj de arena, ahora guardado bajo triple llave, no se detendría hasta cumplir su cometido, y cada segundo que pasaba no era solo un instante perdido, sino un paso más hacia un final que la familia había temido por generaciones, un final que siempre llegaba antes de que las hijas cumplieran los 17 años. Clara no recordaba, o fingía no recordar, lo ocurrido en el Salón Azul la noche anterior. Y cuando su madre la interrogó con voz tensa, se limitó a decir que había soñado con la mujer que me llama desde la playa, pero esta vez añadió un detalle nuevo que heló la sangre de Amalia. Aquella mujer le había dicho que cuando el último grano cayera, las olas traerían algo que no era un cuerpo, sino un espejo, y que ella debía mirarse en él sin parpadear, porque si lo hacía, la marea se llevaría a otra persona en su lugar. Amalia sintió un escalofrío, recordando que en el sótano de la hacienda había un enorme espejo cubierto por una sábana, el cual su madre les había prohibido acercarse desde niñas, alegando que reflejaba cosas que no pertenecían a este mundo, y aunque intentó apartar el pensamiento, no pudo evitar imaginarlo allí, esperando, como un ojo abierto bajo la oscuridad, paciente ante la llegada del momento que le había sido prometido. Fue entonces cuando don Montiel, que llevaba días en un mutismo obstinado, habló por primera vez, revelando que en los diarios antiguos de la familia había leído sobre un reflejo de sal que marcaba el fin de la línea femenina y que la única manera de romper el ciclo era cambiar el destinatario del último grano, algo que implicaba un acto tan monstruoso que su voz se quebró antes de terminar la frase. Y aunque no lo dijo explícitamente, todos entendieron que significaba entregar a otro joven, en lugar de Clara, una vida por otra, para que la cuenta regresiva se desviara. El silencio que siguió fue más asfixiante que cualquier grito, pues ninguno de ellos quería ser quien pronunciara lo que todos pensaban, y mientras en la distancia comenzaban a escucharse los primeros truenos de una tormenta que avanzaba desde mar abierto, Amalia sintió por primera vez que la oscuridad que cubría el cielo no era la que debía temer, sino la que ya habitaba dentro de la casa, agazapada en cada mirada esquiva, esperando que alguno de ellos cediera a la idea de traicionar lo poco que quedaba de su humanidad para salvar a la última hija que aún respiraba. La noche cayó con un peso insoportable sobre la hacienda Montiel,
como si el cielo mismo hubiera decidido aplastarla, y el mar, apenas visible desde las ventanas tapiadas, rugía con una furia contenida, empujando olas negras que parecían buscar la orilla con desesperación, mientras dentro, las lámparas de aceite proyectaban sombras largas y deformadas sobre las paredes, como si los retratos de los ancestros, colgados en sus marcos dorados, se estiraran para escuchar lo que ocurría, pues todos los miembros de la familia se habían reunido en el comedor, un lugar que ya no olía a pan ni a café, sino a humedad y a un extraño aroma metálico que nadie podía identificar. Y fue allí donde don Montiel, con una calma que no le pertenecía, pronunció las palabras que su esposa temía escuchar. Debemos decidir quién será el destinatario del último grano. El silencio posterior fue tan espeso que incluso el tic-tac del reloj de pared, un reloj que no debía existir, pues en esa casa el tiempo parecía ser propiedad exclusiva del de arena, sonó como una burla cruel, y fue entonces cuando la mirada de don Montiel se posó en Esteban, el joven mozo que había servido a la familia desde niño, cuya lealtad era conocida por todos, y que en ese momento no entendía por qué el ambiente se había vuelto hostil hacia él, hasta que Amalia, con los labios apretados, comprendió el plan no dicho, entregar a Esteban al espejo, al mar, a la cuenta regresiva, para que Clara viviera, una elección que parecía sencilla en la superficie pero que, al pronunciarse en voz alta, se volvía un acto irreparable que sellaría para siempre el destino moral de la familia. Clara, que escuchaba desde el extremo de la mesa, se levantó con una fuerza que nadie esperaba, y gritó que prefería morir antes que salvarse a costa de otra vida, pero su voz se quebró al pronunciar la última palabra, porque aunque era sincera en su intención, sus manos temblaban como si el cuerpo ya no respondiera a su voluntad, y fue en ese instante que la lámpara parpadeó, proyectando en la pared una silueta femenina que ninguno reconoció, una figura alta, con el cabello flotando como si estuviera bajo el agua, que lentamente giró el rostro hacia donde estaba Clara, y aunque la imagen desapareció en un segundo, todos entendieron que no era una ilusión, sino una advertencia. Don Montiel golpeó la mesa con el puño, declarando que no había tiempo para sentimentalismo, que el último grano caería antes del amanecer, y que, si no se elegía a alguien, el destino lo haría por ellos. Pero antes de que pudiera añadir más, un golpe seco resonó desde el sótano, como si algo pesado hubiera caído contra la puerta del espejo, y un hilo de agua salada comenzó a filtrarse por la rendija, formando un charco que avanzaba hacia el comedor con la lentitud de una serpiente líquida, anunciando que el mar, y lo que vivía dentro de él, ya había encontrado el camino para entrar. El agua seguía filtrándose desde el sótano con una persistencia inquietante, no como una simple fuga o un accidente doméstico, sino como si poseyera una voluntad propia, avanzando con dedos invisibles que se extendían hacia las patas de la mesa y los pies de quienes permanecían inmóviles, y lo más perturbador era que estaba tibia, como si hubiera viajado por un cuerpo vivo antes de llegar a la superficie, y su olor, mezcla de sal, algas y algo dulcemente pútrido, hacía que cada inhalación se sintiera como un pacto no consentido, mientras el reloj de arena, en el centro de la mesa, parecía acelerar su caída aunque nadie lo hubiera tocado, un goteo de segundos que en realidad eran latidos prestados a quienes aún podían respirar. Amalia, con el rostro más pálido que nunca, se inclinó sobre el mantel para observar cómo la humedad formaba patrones extraños sobre la tela, figuras que al principio parecían manchas sin sentido, pero que poco a poco tomaban la forma de rostros, todos femeninos, todos jóvenes, todos con los ojos cerrados como si durmieran en un sueño sin regreso, y entre ellos creyó distinguir el de su hermana Clara, aún viva y sentada a pocos metros, lo cual hizo que su corazón se acelerara y su garganta se cerrara, porque aquello no era una visión cualquiera, sino una promesa. Esteban, el mozo, intentó retroceder, pero al hacerlo su pie derecho tocó el charco, y fue como si algo lo sujetara desde dentro del agua, una fuerza invisible que se enroscó en su tobillo y lo tiró con un tirón seco hacia adelante, provocando que cayera al suelo, y mientras todos observaban atónitos, un hilo más grueso de agua comenzó a arrastrarlo lentamente hacia la puerta del sótano, no de forma violenta, sino como un convite irrefutable, como quien invita a un baile del que no se regresa, y el joven gritó el nombre de don Montiel, esperando que su viejo patrón hiciera algo, pero con una mirada dura y resignada, no se movió. Quizá porque entendía que resistirse era inútil, quizá porque, en el fondo, ya había tomado la decisión.
Clara, incapaz de soportar la escena, corrió hacia Esteban, intentando sujetarlo por los hombros, pero en el momento en que sus manos tocaron su piel, sintió un frío tan profundo que sus dedos parecieron perder fuerza, y lo soltó de inmediato, observando con horror cómo un vapor fino salía del cuerpo del muchacho, como si el agua lo estuviera vaciando desde adentro, y fue entonces cuando la puerta del sótano, que siempre se había resistido a abrir, incluso con la llave, comenzó a ceder lentamente, dejando escapar un resplandor azul verdoso que iluminó los bordes del marco, y proyectó en el techo la silueta de un pez enorme, cuya cola golpeó algo en el interior antes de sumergirse de nuevo. Nadie habló, porque no había palabras que pudieran enfrentar aquello, y el único sonido era el del agua que seguía subiendo, cubriendo ahora el primer escalón del comedor, como si la casa entera se estuviera hundiendo poco a poco en un océano que no pertenecía al mundo de los vivos. El resplandor que se filtraba desde el sótano no era una simple luz, sino un latido acuático, un pulso que parecía medir un tiempo ajeno al de los relojes humanos, y que con cada oleada hacía que el aire del comedor se llenara de diminutas partículas luminosas, como escamas suspendidas, flotando en una coreografía hipnótica que, sin embargo, transmitía una amenaza ancestral, y cada vez que alguien parpadeaba, tenía la sensación de que esas partículas se adherían a la piel, introduciéndose por los poros, hasta formar una película invisible que sellaba el calor del cuerpo, y lo preparaba para una inmersión definitiva. Don Montiel, cuya voz pocas veces se quebraba, habló entonces con un tono bajo y grave, como si le hablara no a los presentes, sino a algo que aguardaba abajo, en la oscuridad líquida, y dijo que lo sabía desde el principio, que la casa había sido construida sobre un pozo que no era de agua dulce, sino de un mar que había existido antes que el tiempo, un mar al que los pescadores más viejos de Veracruz temían nombrar, y que ese mar reclamaba cada cierto número de años la misma ofrenda, las hijas de la familia, antes de cumplir los 17, porque así había sido sellado el pacto por el primer Montiel, y romperlo no traería la salvación, sino una inundación que borraría todo rastro de vida en la costa. Clara y Amalia, inmóviles, escuchaban esas palabras como si fueran cadenas cayendo sobre sus muñecas, porque aunque en su interior quisieran gritar, sus cuerpos permanecían atrapados por un peso invisible que les impedía levantarse, y la única que se atrevió a pronunciar un sonido fue la abuela Elvira, quien desde su silla de mimbre, con las manos temblorosas, murmuró que ya era demasiado tarde, que el agua había subido más rápido de lo previsto, y que lo que ahora venía no era el cumplimiento del pacto, sino el castigo por haberlo intentado retrasar. En ese instante, el cuerpo de Esteban, que seguía medio sumergido en el agua, dejó de moverse, y su rostro, al inclinarse hacia un lado, mostró una expresión que no era de dolor ni de paz, sino de un reconocimiento final, como si al ver lo que estaba al otro lado, hubiera comprendido todo de golpe, y su piel comenzó a tornarse de un tono perlado, mientras del hueco de su boca entreabierta salía un hilo de agua clara que no caía hacia abajo, sino que ascendía lentamente, uniéndose a las partículas luminosas que seguían flotando en el aire. El nivel del agua alcanzó el segundo escalón, y con él llegaron los primeros sonidos desde el sótano, un coro grave y profundo que no pertenecía a ninguna lengua conocida, pero que vibraba dentro del pecho de todos los presentes, como si sus corazones estuvieran respondiendo al llamado, y fue entonces cuando la puerta del sótano se abrió por completo, revelando no un cuarto húmedo, sino un túnel sumergido que descendía hacia un azul interminable, en el que algo gigantesco se movía lentamente, aguardando. El túnel sumergido parecía imposible, como si las leyes de la arquitectura hubieran sido doblegadas por una voluntad más antigua que la piedra misma, y el agua que lo llenaba no tenía el tono verdoso y turbio del puerto de Veracruz, sino un azul profundo, pesado, tan denso que los objetos que caían en él parecían ralentizarse, y aún así, en lo más lejano, se adivinaba un brillo móvil, como si algo inmenso, con escamas del tamaño de Texas, estuviera girando en círculos con la paciencia de quien ha esperado siglos para un único instante, y ese instante, lo comprendieron todos, estaba a punto de ocurrir. Clara sintió que sus pies estaban fríos, no por el agua que ya lamía el último peldaño, sino porque una corriente sutil la estaba empujando hacia adelante, y con cada latido de su corazón se repetía el mismo pensamiento, uno que no reconocía como propio,
que debía bajar, que debía unirse a lo que esperaba abajo, porque era su lugar desde antes de haber nacido, y esa certeza, que debería haberla llenado de pánico, le producía en cambio una calma engañosa, como si la muerte no fuera un final, sino un regreso a un hogar que nunca había visto. Don Montiel, aferrando el marco de la puerta, gritó que nadie debía mirar directamente al fondo, porque así lo decía la advertencia inscrita en el acta del primer Montiel, escrita con tinta salina que nunca se borró, pero sus palabras se quebraban contra el murmullo creciente del coro subacuático, un canto grave y envolvente que parecía no provenir de una sola criatura, sino de miles, todas entonando la misma nota interminable que hacía vibrar el aire y el agua a la vez. Y en ese sonido había algo que recordaba al pulso del corazón, algo que hacía que hasta las paredes parecieran respirar. Amalia, que hasta entonces había permanecido a un lado, dio un paso hacia el túnel y vio, flotando en el límite de la oscuridad, las figuras de las otras hijas Montiel que nunca llegaron a los 17, sus vestidos flotando alrededor como coronas de espuma, sus ojos abiertos, brillando como perlas bajo el agua. Y cada una de ellas le tendía la mano sin mover los labios, pero transmitiendo con una claridad insoportable que no había dolor, que no había pérdida, que el miedo que sentía era el último vestigio de su vida terrenal, y que bastaba con dejarse llevar para que todo terminara. El agua alcanzó el salón, empapando manteles y alfombras, y las partículas luminosas se arremolinaron como si fueran atraídas por una corriente invisible, concentrándose en un punto que marcaba el inicio de una grieta, una línea oscura que empezaba a abrirse en el suelo de la sala. Y por esa abertura comenzó a brotar un susurro salino que olía a tormentas lejanas, a maderas hundidas y a un tiempo en el que la costa no existía, porque todo era mar. La grieta en el suelo creció con una rapidez imposible, como si la madera y la piedra no se rompieran, sino que simplemente recordaran que habían sido mar, y se dieran gustosas a su antigua naturaleza, dejando escapar un chorro de agua que no era violento ni espumoso, sino perfectamente vertical y silencioso, como si hubiera sido medido y calculado por manos invisibles, y en ese ascenso líquido comenzaron a materializarse figuras que parecían humanas, pero estaban formadas enteramente de agua, con rostros que se desdibujaban y reconstruían en cada parpadeo, y sin embargo Clara las reconoció a todas. Eran sus hermanas no nacidas, sus reflejos líquidos, los intentos fallidos de la sangre Montiel por retener un linaje que la sal reclamaba tarde o temprano. Don Montiel, empapado y con las manos crispadas sobre el respaldo de una silla, como si esa madera pudiera salvarlo de un destino que llevaba generaciones gestándose, intentó pronunciar el rezo que su padre le había enseñado para sellar el agua. Pero cada palabra que salía de su boca se convertía en burbujas que subían lentamente hacia el techo, y en ese momento entendió que no estaba hablando para los vivos, que la casa misma estaba escuchando, y que sus muros, saturados de humedad, habían tomado partido por el otro lado. Amalia, que aún temblaba por la visión de las hijas suspendidas bajo el túnel, se aferró al brazo de Clara, pero la piel de su hermana estaba tan fría y tersa que no parecía carne, sino la superficie tensa de un charco, y cuando Clara giró la cabeza, sus ojos ya no tenían pupilas, sino un reflejo fijo y profundo, como si dentro de ellos se estuviera formando un océano entero, uno que no reconocía luz ni superficie, y fue entonces cuando Amalia sintió que el agua no subía desde abajo, sino que brotaba desde dentro de las personas, empezando por las hijas Montiel. El canto grave que antes venía del túnel se transformó en una melodía más alta, femenina y seductora, y aunque ninguna boca parecía entonarla, llenaba todos los rincones con una dulzura sofocante que hacía olvidar que se estaba respirando aire envenenado por sal. Y cada nota parecía borrar un recuerdo distinto, el color del cielo, el sonido de los gallos, la calidez de la tierra seca, hasta que lo único que quedaba en la mente era el murmullo constante de las olas rompiendo contra un puerto que ya no existía. Las figuras acuosas extendieron sus manos hacia los presentes, y cuando tocaban a alguien, ese cuerpo no se hundía ni se descomponía, simplemente se convertía en agua, derramándose en silencio sobre el suelo y uniéndose al chorro ascendente. Como si el sacrificio no fuera muerte sino disolución, un regreso sin dolor, pero sin vuelta atrás. En la última chispa de lucidez que don Montiel conservó antes de sentir su propia piel volverse transparente,
Entendió por qué ninguna hija de su linaje había sobrevivido a los 17. No era una maldición arbitraria, sino un pacto ancestral con algo que no olvidaba ni perdonaba, y que aquella noche, en el año 1853, había decidido cobrar toda la deuda de una sola vez. La casa, que durante generaciones había resistido huracanes y saqueos, ahora parecía un organismo vivo que exhalaba vapor salino por cada rendija, mientras el agua ascendía, no con la furia de un naufragio, sino con la paciencia mortal de un recuerdo que por fin regresaba para ocupar su lugar. Y en ese ascenso lento y absoluto, los retratos de los antepasados comenzaron a llorar lágrimas que no eran de pintura corrida, sino diminutos riachuelos que descendían hasta el suelo, uniéndose al lago creciente que ya lamía los pies de los Montiel, como si incluso las imágenes pintadas quisieran participar en ese acto final de entrega, y en medio de esa inundación ceremoniosa, Clara, cuya voz ya resonaba con un eco que no pertenecía a la habitación, pronunció un nombre que ninguno de los presentes había escuchado antes, pero que, al ser pronunciado, hizo que el agua respondiera con un pulso, como el latido de un corazón gigantesco bajo la tierra, y en ese pulso se reveló la verdadera forma de la deuda. No era la muerte de las hijas lo que reclamaba el mar, sino su permanencia, un linaje de cuerpos sin sombra destinados a sumergirse, antes de alcanzar la madurez para convertirse en guardianas invisibles de un reino sumergido, que alimentaba, a cambio, la prosperidad terrenal de la familia. Amalia intentó gritar, pero el aire ya no tenía densidad suficiente para sostener un sonido humano, y el último gesto que alcanzó a ver de su hermana fue una sonrisa extrañamente dulce, como si no se tratara de un adiós, sino de una bienvenida a algo mucho más vasto que cualquier vida posible en tierra firme. Y entonces Clara se dejó caer hacia atrás en el agua que ahora ocupaba toda la sala, desapareciendo sin resistencia, como si nunca hubiera tenido peso, como si siempre hubiera pertenecido a ese elemento. Don Montiel, incapaz de sostenerse, cayó de rodillas, con el agua a la altura del pecho. Y en ese instante comprendió que no había lucha posible, que la casa, el mar y la sangre que corría por sus venas eran una misma cosa, y que intentar romper el pacto era tan inútil como ordenar al horizonte que dejara de existir. Sus manos buscaron aferrarse a algún mueble, pero todos flotaban o se alejaban lentamente, como si incluso la materia inanimada estuviera siendo convocada hacia otro destino, y en su última bocanada sintió que no tragaba agua, sino que el agua lo recibía como un órgano más que volvía al cuerpo original del que alguna vez había sido separado. Al amanecer, la casa seguía en pie, impecable, con el portón cerrado y los ventanales secos, como si nada hubiera sucedido, pero ningún Montiel volvió a ser visto, y quienes se atrevieron a entrar en los días siguientes juraron que en el espejo del salón, si se observaba con paciencia, podían verse jóvenes con vestidos de época flotando en una corriente invisible, mirándose unas a otras con complicidad, como si aguardaran la llegada de más hermanas, y que si uno permanecía demasiado tiempo allí, empezaba a notar que su propio reflejo carecía de sombra. Justo antes de escuchar, muy cerca del oído, el murmullo inconfundible de la marea llamando por su nombre,